relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. Hola amigos de Rewind, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo más con estos capítulos de los acompañamientos del vino, los amigos del vino y qué comemos por lo general cuando servimos un vino. Y esto sí, nunca puede faltar en una mesa. Abras vino o no abras vino, yo nunca puedo dejar de comer esto, pero con un vino es aún mejor. El queso. Híjole, el queso, es que Edgar. es uno de los, yo creo que los acompañamientos que más nos encanta y a nivel global. O sea, lo que tiene el queso es que ha sido apreciado por muchas culturas debido a su sabor, su textura, la versatilidad con la que puedes acompañar cualquier tipo de alimento. Totalmente, ¿No? totalmente. Y aparte, tanta variedad, tantos estilos, tantas formas, tantas fuentes de donde puede venir una leche. Ahora sí que hay 4 o 5 animales que son básicos, que son los que proveen esta leche. Pero para esto tenemos un invitado, tenemos un gran invitado que nos cuente bien todo este origen de este alimento tan delicioso que es el queso. Y él es un cheesemonger, porque no sé si sabías que a los Sí. profesionales de queso se les dice cheesemonger. Y él es Lee Salas. Bienvenido, Lee, ¿cómo estás? Estoy muy bien, buenos días a todos. Gracias Mari, gracias Edgar por la invitación y contentos de compartir todo lo aprendido sobre los quesos, el vino, que son dos mundos, como decían, ¿no? Muy paralelos y con mucho en común para contar. No, hombre, con muchísimo. Y esto viene porque me metí yo a un curso, un diplomado Sí. de quesos. Ya ves que me encanta luego estar Andar aprendiendo en de una todo. cosa, andar en todo. Y obviamente empecé a estudiar este diplomado con Lee, lo tomo en línea. Es más o menos son que 10 meses, ¿no, Lee? El diplomado este. Es largo, son 28 sesiones. Sí, una vez por semana, pero obviamente Sí. cada quien nos dice, Lee, qué queso compremos para cada clase y entonces dentro de las clases vamos probando y vamos viendo y ha sido un mundo nuevo para mí esto del queso. Pero antes que nada, déjenme les platico un poquito de Lee. Exacto. Él es, bueno, tiene 23 años en la industria del queso, charcutería y alimentos de especialidad, tanto en los Estados Unidos como en el mercado latinoamericano, como Perú, Panamá, México, Costa Rica, Colombia. Ha liderado proyectos como Italy, que son estos lugares como mercados, restaurantes que están en varios lugares de Estados Unidos, que son buenísimos. Despana, The Cellar and Pantry, Jamón Bar, Cheese Corner, Chevre, Fermier, La Cava Oculta del Pina, La Despensa, bueno, varios lados. Ahorita trae varios proyectos nuevos también. Se especializó en retail moderno y los híbridos, como tienda y restaurante. Y aparte, ahora tengo entendido que un hotel. Y bueno, ha desarrollado todo este concepto de curaduría, importación y bueno, todo lo que es montar una tienda de quesos, cómo se hace, todo el rollo del afinamiento de los quesos, la afinación del queso que ahorita nos explicarás bien. Es consultor en diferentes proyectos, en queserías familiares, da capacitaciones en España, en Latinoamérica, en varios puntos ha sido juez de quesos, ha ganado como afinador de quesos también varias veces. Bueno, tiene todo un currículum aquí el hombre y aparte da cursos. Y bueno, aprendemos mucho con él y bienvenido de vuelta. Y me imagino que, híjole, es que eres todo un profesional del queso, pero antes de ser profesional eres apasionado, me imagino, ¿no? Te encanta el queso, como yo creo que a la mayoría, solo que tú ya lo entiendes muy bien, así como los que nos apasiona el vino y también ya tenemos la formación. Uh-huh. Déjame preguntarte antes que nada, ¿cómo llegaste a este mundo del queso? O sea, ¿fue amor a primera vista? ¿Fue un camino inesperado? O sea, ¿qué fue? Edgar, gran pregunta. Fue un camino inesperado. Para serte sincero, yo no era amante del queso. Yo conocí el mundo del queso artesanal, este mundo en el que me muevo ahora, en el año 2000, pero mi primer camino, mi vocación ha sido la literatura. Y en ese camino, pues, bueno, me crié en Estados Unidos y es muy común allá que uno trabaje para pagar los estudios, ¿no? Y llegué a un restaurante francés que fue la meca del queso en Estados Unidos, ¿no? Y te hablo en el año 2000, ¿no? En el año 2000, un restaurante en Estados Unidos que manejaba
un programa de quesos entre 85 a 100 variedades de queso. Wow. Y era un restaurante muy formal, tenía 2 estrellas Michelin, era un restaurante, bueno, mediterráneo con acento francés. Y la verdad, yo lo único que necesitaba y era mi chamba, ¿no? Para poder pagar mis estudios, pero no llegué para los quesos, yo llegué para servicio. Y al final probé un queso, que ya les contaré cuál fue, y me cambió un poco la vida, ¿no? El rumbo. Sigo en la literatura porque creo que también voy narrando historias, pero ahora las historias tienen un personaje o un protagonista diferente, ¿no? Claro, claro, es como el vino, al fin y al cabo, por eso lo comparamos mucho, porque detrás de cada botella hay una historia y detrás de cada pedazo de queso que te llevas a la boca hay una historia, hay un productor, hay un, ¿cómo le llamamos? Granjero, un granjero, alguien que cuidó esos animales, ya sea vaca, ya sea oveja, ya sea borrega, que cuidó y que todo lo fue llevando. Y yo creo que eso es lo que a veces no entendemos de los productos que consumimos, ¿no? Todo lo que hay detrás, el trabajar y todo lo que significa hacer una denominación de origen en cada producto por el tiempo que lleva. Lee, hablando sobre esto, ¿qué significa para ti ser un cheesemonger? Más allá de vender queso, ¿no? O Todo de esto. conocer quesos. Ujú. Claro. Bueno, en verdad, el rol principal de un cheesemonger es como un defensor del campo, ¿no? Un defensor de lo tradicional. También, de cierta manera, eres el último eslabón antes de llegar al cliente final y tienes que representar a los productores. Entonces, somos un poco narradores de historias, somos un poco, vamos a decir que practicantes de afinadores, porque tenemos que alargar la vida óptima del queso para que sea una gran experiencia cuando compres y lleves queso a casa, ¿no? Y para mí, la verdad, sí es mi pasión. O sea, tengo tres pasiones en la vida. La literatura, los quesos y mi familia, ¿no? Y entre esas me muevo y doy por todo, ¿sabes? Yo le digo a los chicos, yo no tengo plan B. Hace 25 años que estoy en esto y te puedo ser muy franco, me imagino que hace unos 15 años dije, ya este es mi camino. Uh-huh. Este es mi camino y voy a inventarme un trabajo, ¿no? Porque realmente en ese momento no había, o sea, era un trabajo de cheesemonger, pero con un techo. Entonces, claro, tuve la suerte de trabajar en grandes proyectos en Estados Unidos, italianos, españoles, griegos, franceses, y vas como absorbiendo un poco de todo. Entonces, yo soy un cheesemonger, pero aparte soy una persona que le encanta comer, le encanta tomar buen vino. No voy a decir un sibarita porque no me quiero echar flores, pero me encanta esta industria y realmente me encanta servir a la gente. Es que pudiéramos decir que es vital. Pudiéramos decir que el queso es adictivo, no sé, leía por ahí que contiene una proteína propia de la leche que es la caseína y que es una reacción química que hace en la digestión que proporciona como esta sensación de saciedad, satisfacción, bienestar. Entonces digo, como que te acaricias la pancita, ¿no? Cuando comes queso. Sí. Bueno, el queso de verdad sí es súper bueno, tiene muchos probióticos, o sea, es muy bueno para nosotros. Pero también hubo un estudio creo que fue no fue el New York Times, fue el Wall Street Journal, pero no, que hablaba un poco de que el queso maduro atacaba un lugar en el cerebro que ataca también las drogas. Entonces, que te vuelve un poco adictivo. Por eso ahora entiendo. Uno se pone alegre y dice, wow, ¿no? Y en realidad, aparte que es riquísimo. Para mí es el alimento perfecto, ¿no? Pero a ver, es que va por sí, ahí, ¿no? Que es muy bueno para ti y que también puede generar esta alegría, ¿no? Esta alegría fuerte. Es que tarde o temprano es un alimento, o sea, viene de la leche y la leche te da proteína, te da, no sé, grasa, te da muchas cosas. Entonces, O sea, sí pudiéramos vivir de queso y vino. Uy, imagínate nomás. Oye, Lee, decías... bueno... Adelante. No, adelante. La leche materna, que al final estamos consumiendo una leche materna de algún animal, ¿no? Tiene mucho umami, ¿no? Porque es como el alimento perfecto que necesita la cría para crecer y desarrollarse. Entonces, claro, el poder más alto dijo, esta leche tiene que tener umami para que cuando la cría pruebe esto, no quiera dejar de comer. Wow. Y eso es la prolongación de eso, ¿no?
Ok, la verdad es que ahí se explica mucho. Y ¿Por qué? está padrísima esa referencia, Porque en claro. todo el mundo la gente somos tan amantes del queso. O sea, yo solo conozco una amiga que nomás le gusta casi que el queso asadero y ya, pero que es un queso con muchísimos procesos, ¿no? Pero en general, toda la gente que yo conozco le encanta el queso y siempre dice, qué delicia, ¿no? Tiene una razón. De Tiene hecho, un efecto sí, claro. cerebral, ¿no? De hecho, acabas de comentar ahorita que había un queso que había marcado tu vida, ¿no? O tu carrera. Cuéntanos sobre ese queso, ¿qué tenía de especial? Perfecto. Es el queso majorero. Es una pasta prensada de cabra de las Islas Canarias. Y yo lo poco que había probado en ese momento de queso de cabra eran quesos frescos, ¿no? Y nunca me había enfrentado a un queso maduro de cabra que tuviese un sabor entre láctico dulce, mucha avellana, mucha nuez. Y claro, cuando ese carrito se acercó hacia mí y mi mentor abre el carrito para empezar a armar la tabla, yo siento ese olor y le digo, Max, ¿puedo probar? Y probé esto y ahí le digo, quiero ser tu aprendiz. O sea, quiero aprender de esto, ¿no? Y en verdad me cambió la vida porque lo que yo pensaba hace 25 años era otra carrera, otro futuro para mí, ¿no? Y creo que me ha entregado una forma de ganarme la vida donde disfruto todos los días. Trabajo con gente que quiero, he hecho grandes amigos, creo que de cierta manera defiendo a los pequeños productores, ¿no? Defiendo a lo que está bien hecho, a lo correcto, y también que te paguen por comer queso y tomar vino. Rica, ¿no? El sueño. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Ahora entienden por qué nos dedicamos a esto. Oye, Eli, a ver, tú has comentado alguna vez que el queso es un ser vivo, como lo hemos comentado en el vino. El vino está vivo, sigue evolucionando. El queso sigue evolucionando. ¿O cómo es esto Sí, que dices? 100%. Mira, el queso, primero el queso tiene 300 terruños al año. O sea, donde la leche se comporta diferente y empieza con una materia prima diferente, ¿no? Entonces, claro, nos encantan las añadas en los vinos. El queso te da muchísimas añadas en un mismo año. Y el queso cuando hablo de quesos, hablo de quesos de verdad, ¿no? Que están hechos 100% con leche. Espero que tengan alimentación extensiva, o sea, libre pastoreo, porque eso te cuenta de un lugar, te va a contar el sabor de un lugar, ¿no? Del terruño. Pero el queso sí tiene su vida útil, ¿no? Está fresco, está tierno, está medianamente madurado y está óptimamente madurado. Y luego empieza la sobremaduración. Entonces, ese queso va a evolucionar constantemente. Lo pruebo hoy y, como siempre digo, no es como tomarle una Polaroid, porque es muy difícil que lo vuelva a probar en ese mismo punto de vida. Y el queso, claro, las pastas blandas se hacen más blandas con el tiempo, las pastas duras se hacen más duras con el tiempo, el sabor incrementa, la persistencia, hay muchos factores, pero es muy difícil probar el mismo queso dos veces. Entonces, como es un producto vivo y dependiendo del formato, si es un queso pequeño o un queso grande, es más evidente el cambio de día a día, ¿no? Ok. Pero sí. Tú qué dices ahorita, pasta blanda, pasta dura, digo, para la gente que nos escucha, que no sabe un ejemplo de cuál sería un queso de pasta blanda, un ejemplo de cuál sería un queso de pasta dura. Por supuesto. Bueno, un ejemplo que está accesible para todos es un brie o un camembert, es una pasta blanda. Ok. Y un manchego o un pecorino es una pasta dura. Ok, sí, para que también la gente visualice luego qué es a lo que se refiere, ¿no? Quien no ha estudiado un poquito más de queso, yo apenas estoy aprendiendo, me declaro ignorante, pero sí, estoy aprendiendo todo eso. Lee, ¿influye el estado de ánimo de la vaca, de la borrega, de la oveja en el tipo de queso? Influye en el sabor de la leche. Tú sabes que el animal, cuando vive en una alimentación intensiva, ¿no? En un establo y donde tiene muy poco espacio para vivir tranquilo, está estresado, ¿no? Y eso le cambia el sabor a la leche. No es un animal de libre pastoreo, que come en libertad, que recibe cariño, te da una mejor materia prima. Okay. Entonces, hay dos personas o dos animales importantes a la hora de hacer queso, ¿no? Es el estrés del animal y el estrés del quesero, que también tiene mucho que ver.
Bueno, es que sí, si lo comparamos es el estrés de la vid y el estrés del enólogo. Sí, ¿no? claro. 100%, ¿no? Entonces, al final yo creo que todos somos seres de emociones, ¿no? Y esas Ok, emociones también se transmiten, ¿no? O esa energía. ok, ok. Oye, ¿cómo se educaría el paladar para poder entender el queso más allá del gusto? Sé que tiene muchas similitudes con el tema del vino. Por ejemplo, en la degustación, o sea, el tema de la temperatura, el entorno, los utensilios, tener agua, pan, y tiene las tres fases, ¿no? Creo que es la visual, la olfativa, también la gusto-olfativa. Entonces, ¿cómo educarnos para también entender el queso? Claro que sí, es una gran pregunta con una respuesta un poco larga, ¿no? Porque al final, si tú Porque es un realmente curso de quieres... varias sesiones. Métanse al curso. Sí. Lo que pasa es que no hay todavía una escuela formal para aprender como tú puedes estudiar para ser sommelier, ¿no? Para cheesemonger, estamos haciendo intentos de formalizar un poco, pero a mí me tomó mucho tiempo probar todos los días y probar sin acompañantes. O sea, probar sin mermeladas, probar sin miel, para empezar a entender el sabor de la leche, ¿no? Una vez que entiendes los sabores de las distintas leches, vaca, cabra, oveja o búfala, que son Búfalo. las más comunes, de ahí empiezas a entender las estaciones, ¿no? Si es libre pastoreo o si es alimentación intensiva, si es leche cruda o leche pasteurizada, cómo va a afectar eso al mismo queso. A veces puedes probar un manchego de leche pasteurizada, un manchego de leche cruda, y empiezas a ver las diferencias, ¿no? Cómo se comporta el terruño y el no terruño. Temperatura es ideal, o sea, no ideal, la temperatura es básica, ¿no? Tú no puedes comer un queso frío. El frío, igual que en el vino, oculta sabores y tenemos que, vamos a decir, un buen ejercicio es probar todos los quesos entre 20 y 21 grados, no más fríos, ¿no? Un buen corte es el protocolo de poder probar todas las gamas de sabores de una misma rueda del queso. Necesitas que el corte vaya del corazón a la corteza. Okay. El corazón es más suave, más cremoso, más ligero de sabor. Hacia la corteza se incrementa la potencia del queso, se hace más duro, más fuerte, cambia un poquito el sabor, ¿no? Dentro del mismo queso tienes también tres experiencias diferentes, en el centro, en el medio y en la corteza. Entonces Okay. yo creo que probar, pero sin pan, sin acompañamientos, porque tienes que empezar a entender que cada familia tiene una textura y tiene un sabor. Y cada leche tiene un sabor. Entonces, te lo juro que he probado, no puedo contarte cuántos quesos he probado en mi vida, pero todos los días, por lo menos, pruebo todos los días, pruebo por lo menos cinco. Wow. Cinco Okay. a diario, porque quiero también entender cómo se comporta el queso que conozco viajando a Perú en avión, Ya porque también también. es un producto vivo que en ese viaje puede alterarse, ¿no? Porque necesita una cadena de frío que a veces, aunque tú pagues, a veces se pierde, ¿no? Entonces sí quiero, o cómo se adapta a su nuevo entorno, ¿no? Si estoy en Lima, una ciudad con mucha humedad, o si estoy en una ciudad seca, el queso va a cambiar, ¿no? Entonces es mucho tiempo de una pequeña locura de hablar con los quesos, ¿no? Y mirarlos, y en verdad, todas las mañanas los miramos, hablamos con ellos, vemos cómo están, si están como un bebé, ¿no? Hay que cambiarle el pañal, hay que ver que está contento, y de repente si se tiene amigos cercanos que no son buenos para ellos, hay que cambiarlos de lugar. Y eso porque, por ejemplo, tú ves una foto de un mostrador clásico en el que manejamos alrededor de 100 a 150 variedades de quesos, ¿no? Entonces, puedes tener una contaminación cruzada, obvio, ¿no? Porque unos son azules, que tienen un modo distinto a otros. Trato de juntarlos con sus primos hermanos para que estén juntos, pero pues yo noto que el queso se comporta diferente en Lima, que se va a comportar en Ciudad de Panamá o en Bogotá, y Okay. son como ambientes diferentes, ¿no? No, claro, influye todo, el clima, las levaduras que hay en el aire, todo 100%. esto, ¿no? Porque siguen fermentándose, siguen evolucionando y están todas estas bacterias que también les genera hongos, todo esto que a veces no sabemos si es un hongo bueno, es un hongo malo. En los quesos también eso es muy impresionante y a mí me llama la atención cómo en las diferentes culturas todo este tipo de quesos con
los hongos, las cortezas lavadas, todas las bacterias que se van generando, generan un gusto diferente dependiendo la cultura de la gente. Y eso te quería preguntar yo, ¿cómo es este papel o qué papel juega la cultura, el territorio, la educación que han tenido los franceses contra los holandeses, contra los latinoamericanos? En México y en Latinoamérica se come mucho queso, pero no estos tan llenos de estos, no sé, elementos que generan las bacterias, ¿no? Y allá en Europa son, bueno, amantes de este tipo de queso. ¿Por qué, Eli? O sea, ¿por qué se da todo esto? Mira, culturalmente, el viejo mundo es maduro, ¿no? Maduro, mucho más convencional. Y el nuevo mundo tiene juventud, tiene libertad, tiene inexperiencia, ¿no? Y esas son las diferencias, ¿no? O sea, yo me he formado mucho con queso europeo. Ujú. Entonces, cuando lo comparo, y trato de no comparar, ¿no? Entender de que el sabor de América Latina es diferente, ¿no? Siento que culturalmente no estamos preparados para quesos tan maduros. Y eso va a tomar tiempo, ¿no? Es como todo proceso. O sea, culturalmente somos un continente joven, ¿no? Ok. Tal vez hay países como México, Perú, que son un poco más antiguos por sus culturas precolombinas, pero el animal, o sea, la vaca, la cabra, la abeja, llegan aquí con los españoles, ¿no? No se comía Ujú. queso antes. Ujú. Entonces, sí hablamos que, y también los que llegan no eran sibaritas, ¿no? Era gente un poco más rústica en su forma de comer, ¿no? De sobrevivir. Y pues lo primero que llega desde México hasta Chile, ¿no? Argentina, son los quesos frescos, el queso que se hacía en casa. Y eso es Ok, lo que hemos ok. heredado, ¿no? Como el queso necesita tiempo para evolucionar, pues estamos acostumbrados al sabor a leche y a nata, no a Ok. sabores agregados, no a perfiles más amplios, ¿no? A Y ver, eso, poco a poco, ¿no? El mundo se ha hecho más pequeño, porque el viaje de dejar es más fácil, eh, pero pues estamos en un proceso, no podemos apurarlo. Ok. ¿y cuáles serían los pasos para que el latinoamericano empiece a ocupar ese lugar destacado en el mundo? Veía que en 2024, bueno, no sé qué tan famoso sea ese concurso de quesos. Se llama World Cheese Awards. Y en 2024 ganó un portugués. De ahí nos vamos a Suiza. Fíjate, en quinto lugar había salido uno de Estados Unidos. Y bueno, Italia, que llevan los primeros lugares siempre. Sé que en ese concurso una vez quedó un mexicano, uno de Oaxaca. Ah, pues ese ya tiene denominación, Sí, ¿no? sí. Conozco el concurso, yo he sido juez 3 veces en ese concurso, los World Cheese Awards, Me y imagino que no es es común ver un queso latinoamericano ahí. cada vez más, cada vez más. Yo te puedo decir que yo empecé a juzgar el 2017, creo, ¿no? Vamos a ver, los concursos son concursos, ¿no? Y hay un país que pone billete y es el anfitrión. Sí. Portugal fue el anfitrión de Portugal cuando ganó Portugal. España fue el anfitrión cuando ganó un queso español. Ahí lo Hay que interesante es hacerlo que en México. Hay que hacer Hay que eso en hacerlo en hay que México. México. traerlo acá, hay que traerlo para esta parte del mundo. Pero Sí. lo que sí te puedo decir que es bueno entender en qué momento estamos, ¿no? México ha ganado muchas veces eh, medallas. Hay medalla de bronce, plata, oro, super oro. Ganó también México con un queso de Sierra Encantada, que es de Morelos, el mejor queso nuevo del mundo. Wow. Un queso de cabra envuelto en hoja de aguacate. Uf. Y creo que el paladar europeo ya está buscando cosas nuevas, ¿no? Alguna vez hasta hemos traído jueces de otros países por acá y se han quedado encantados porque el sabor, es como el que toma vino, estás buscando la nueva joya, Claro. quieres probar cosas diferentes. Y creo que va a ser nuestro momento mientras se elaboren quesos con identidad propia. No tratas de copiar, porque si tú copias y mando un camembert, yo voy a probarlo y voy a compararlo con el camembert francés. Entonces, Claro. mejor es ¿Y cambiarle el cómo le nombre. compites también a un camembert francés? Sí, Sí. o sea, claro, es como decirte que hagan un destilado de agave en Japón y le pongan tequila, ¿no? Entonces yo voy a comparar Lo con han lo que tomo en intentado, lo han México. intentado. Seguro, 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 Sí. pero tiene otro terruño, No, otro nada que ver. sabor y va a quedar corto, porque yo voy a compararlo con lo que he probado toda mi vida, Exactamente. ¿no? Entonces es mejor entrar por una identidad propia
eso es muy y está pasando, creo que ese es el futuro. Y también, aparte de esa identidad propia, es cada día profesionalizarse más, ¿no? Okay. O sea, toma tiempo, no puedes comparar, si comparas un queso colombiano, ¿no? De un productor, viene haciendo este queso hace 8 años versus un queso similar en Francia, donde la familia tiene 500 años haciendo este queso. Obviamente tienen una maestría de 500 años Ujú. no es tangible, ¿no? Porque el abuelo le dice, mira, hijito, cuando vuelas, así es que la leche está mal, ¿no? Y el otro no tiene esa sensibilidad todavía. Y es por una cuestión de tiempo, ¿no? Va un poco por ahí, ¿no? Entonces siento que esa curva se ha cortado mucho, es mucho más rápida ahora y constantemente están sacando premios los quesos latinos. Y Qué creo que gusto. cada vez más se están haciendo quesos con identidad propia, contando el sabor de un lugar, ¿no? Específico, que eso es lo que buscan los jueces. No quieren probar un tipo cheddar, no quieren probar un tipo camembert, quieren probar algo diferente, algo que los transporte a este continente tan mágico, ¿no? Ujú. Oye, Lee, y por ejemplo, hablando de esta historia, hay muchas denominaciones de origen de quesos franceses, holandeses, italianos, bueno, los pecorinos, los camembert, como bien estás diciendo, todos estos. En lo que es Latinoamérica, en México, tenemos ciertas denominaciones de origen, ¿no? Ya como Sí, productores de queso. en México tienes denominaciones de origen. ¿Sabes la que entiendo que ya no es, que debería? Es la del queso cotija. Mm. Entiendo que se perdió en algún momento Ah, caray. porque en Estados Unidos se hace mucho queso y le llaman cotija. Uf. Entonces, que ahí el lobby de las grandes industrias también tiene mucho que ver, ¿no? Pero Sí, sí, o sea, yo creo que si tienen la bola o cocingo, tienen quesos muy tradicionales, ¿no? En el sur, en Oaxaca, ujú. pero yo siento que ese es algo que está en debe, ¿no? Porque pelear un poco por el cotija, porque lo que se hace en Estados Unidos, que yo me he criado ahí, lo veía en Trader Joe's, el cotija americano, y Mm. tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver, pero vende muchísimo. ¿No? Entonces, hay lobbies en esto, ¿no? Hay Claro. Y mucho luego poder. cuando registras el nombre, ¿no? O registras el título de Claro, propiedad, ¿no? Y todo cuando se este. firmaron Sí, acuerdos, sí. eso era un tema, ¿no? Que México quería defender esto y al final, pues se vende más queso cotija en Estados Unidos, que no es cotija, y que no Ujú. estaban dispuestos a quitarle el nombre o cambiarle el nombre, ¿no? Que no Claro. ha pasado, por ejemplo, en México se elabora un queso manchego, Ujú. ¿no? Y no Sí. español, no de leche de oveja. Y en ese acuerdo bilateral, México ganó. Ah, Y caray. se permite todavía llamarle manchego al queso mexicano, que no tiene nada que ver con el manchego español. Entonces se Oye. comprobó que no era para sacarle provecho, sino era de unos españoles que llegaron y estaban rindiendo como un homenaje, ¿no? No para confundir. Ujú. Tenía mucho tiempo, pero sí, no hay tantas denominaciones de origen en América Latina. Hay quesos con mucha tradición, Ok. pero creo que en Colombia está el Paipa, ¿no? Pero no hay una entidad que te rija. Estos son tus parámetros, ¿no? Es Eso. como un A ver, poco más flexible. el mayor fabricante de quesos en el mundo es Estados Unidos, ¿no? Sí, Pues seguramente, el cheddar, seguramente. todo este tipo de Wisconsin. quesos, ¿no? Pero Creo ya, que produce al menos 6 millones de toneladas al año. no lo dudo. Pues es que a todo le ponen queso. A Sí, ¿no? Y todo. aparte hay mucho ganado, ¿no? Y hay mucho Y buen ganado. pasto Ujú. también, ¿no? Mucho lugar donde, total, y es un país enorme también, ¿no? Por eso es el que mayor produce, pero creo, sin temor a equivocarme, que el que más consume per cápita es Es Grecia, Grecia. un país Uy, chiquito, ¿no? Pero ellos sí. comen un queso que es el feta todo el Uf, día, todo el en día. No es que no cantidades te cansa. industriales. El queso feta no te cansa. La acidez que tiene el queso feta es tan rica que se lo puedes Sí, poner a tantas cosas, a tantos alimentos, o solo, y es excelente para maridar con vino. El consumo per cápita de los griegos es de 27 kilos de queso al año. Híjole. imagínate, no sé cuánto es el consumo en México o en países latinos, pero seguramente no También llega a ese 3 era. kilos. A 3 kilos, ¿no? Bueno, yo creo que ¿En yo sí No, serio? no, pongo. no sé, pero per cápita, porque estamos Sí, per hablando, ¿no? cápita. De mucha población y Grecia también es más pequeña, ¿no?
Sí, ya sé. Porque estoy se me hace completamente- poquito. se Nada me más hace en poquito. deshebrar para quesadillas ya te comiste la mitad. Ah, bueno, sí. No. En verdad estoy lanzando un número como México para a todo países le pone latinos queso en realidad, también, ¿no? o sea, somos súper queseros, quizá no el queso ya de una denominación como los franceses y eso, pero a todo le ponemos queso Sí, asadero, o nada, es queremos broma, ponerle pero queso, sí. queso No, es adobera, verdad, sí, queso yo he vivido en fresco. México 3 veces y sé que se come muchísimo queso. Muchísimo, Lee, muchísimo. A todo le Sí, ponemos sí, las quesadillas aún con queso. Bueno, esa es otra sí, es discusión. obvio. Esa es otra discusión. Oye, Esa es Lee, otra discusión, ¿ah? y hablando bueno, haciendo un poquito ya el enlace con el vino, porque pues obviamente lo decíamos, el vino y el queso son de los mejores amigos que hay. ¿Cuál crees tú que son como las reglas o los maridajes que se manejan? ¿Qué regla tú tienes en un maridaje de quesos y vino? Yo como quesero busco que el vino nunca opaque al queso. Entonces yo necesito que, y a veces de una forma un poco romántica decía que un maridaje es un matrimonio y una Ujú, armonía es un matrimonio que funciona. Entonces busco esa armonía, busco que se acompañen, que se respeten, que vayan de la mano. Casi siempre es por similitud. Ya cuando llego al extremo de que estoy con quesos muy fuertes o sobremadurados o azules, por contraste. Pero me encantan los vinos blancos. O sea, cuando yo ujú. escojo para mis tablas de quesos, sean los quesos que yo tenga, siempre es vino blanco. Entonces tengo favoritos, pero lo que busco es un vino con buena acidez, un vino con buenos aromas florales, afrutados, con persistencia, que tenga la misma persistencia en el retrogusto que el queso, que Ok. no se apague antes, ¿no? Y que tampoco se apague mucho después. Yo lo que quiero es ahí es un equilibrio, ¿no? Y usualmente voy por eso. Si te digo otra regla que tengo, me gusta mucho las burbujas, los Ujú, espumantes, ujú. porque usualmente los quesos tienen un alto contenido de grasa, ¿no? Entonces Ujú. te ayudan a limpiar el paladar y a seguir probando quesos. Y es un buen acompañante, es un acompañante digno, ¿no? Y también muy respetuoso. Y depende del momento de maduración del queso cremoso, puede ser un espumante que tenga más azúcar residual, ¿no? Ok. Ok, Si ok. ya el queso está sobremadurado, busco tal vez un estilo moscato asti, ¿no? Que tenga algo de aguja, pero que sea un poco más dulce, porque ya mi queso se puso violento en sabor, ¿no? Ujú. Entonces, Oye, ahí esas son como pequeñas reglas, ¿no? Que tengo para disfrutar. ¿y cuáles serían los errores comunes Híjole, eso. que cometemos los que nos encanta el queso, pero tal vez no tenemos ese conocimiento que dices, híjole, cuidado con esto para que tu experiencia sea buena? Mira, primero la temperatura. Solamente comen los quesos fríos, ¿no? Muy poca gente le da el tiempo que necesita el queso para llegar a la temperatura perfecta. El corte, ¿no? La gente no sabe cortar quesos, ¿no? Y al final es muy diferente comerte la parte cerca de la corteza que en el corazón. Y otra cosa es que tenemos este mito de que el queso va con vino tinto, ¿no? Ujú. Y que queremos, te voy a hablar un poco de América Latina, de los países que he conocido. Sí, claro. Al latino, en mi experiencia, le gusta el queso untuoso, goloso, ¿no? Y eso usualmente derrota a los sabores lácticos del queso. Entonces, claro, no te digo, no tomes vino tinto, pero no necesariamente el vino que te gusta para la comida va a ir bien con los quesos, ¿no? Y ese mito de que es vino tinto con quesos seguramente tiene mucho que ver con que formalmente los franceses llevaron al queso a la mesa y era un paso, el penúltimo paso antes del postre. Ujú. Entonces, claro, cuando ya llegabas a las carnes, a los estofados, lo que había en la mesa era vino tinto, y lo que quedaba en la mesa para el queso era un poco de ese vino tinto. Y ahora cada día más nos alejamos de eso, cada día más dejamos de pensar en colores, ¿no? Y en qué tiene que ser vino tinto. En realidad es como muy vago decir vino tinto o vino blanco, ¿no? Porque hay miles de expresiones en esto, Ok. ¿no? Claro. Pero siento que eso es algo que nos puede ayudar mucho, ¿no? Dejar de pensar en que el mejor vino para el queso es el que nos gusta y Ujú. primero empezar a entender los momentos de vida del queso. Si yo sé que el queso está tierno, sus sabores van a ser lácticos, ¿no? A nata y a leche.
Entonces no le voy a poner un Brunello Montalcino, ¿no? Ujú. No le voy a poner un Napa Cab, ¿no? Tengo que buscar algo mucho más frágil, más fresco, ¿no? Con una mejor acidez tal vez, pero muy fresco, como a mí me encantan los vinos de Alsacia, los blancos, ¿no? El Ujú. Riesling, el Gewürztraminer, ese para mí es perfecto para eso. Ok. Oye, Lee, algo que, bueno, nos dices en el curso también es que cometemos el error de en una tabla de quesos poner 10 variedades de quesos, ¿no? No el error, pero la gente va agarrando como lo va viendo. Y así como en el vino hay que ir de menos a más, Acá en el también. queso también hay que ir de menos a más. Quizá esa sea 100%. una buena clave como para ir maridando quesos y vinos. 100%, 100%. O sea, cuando yo armo una tabla de quesos en la mesa, siempre voy de menos a más, ¿no? Y le indico, este es el orden, empezamos a las 12, Ujú. vamos en sentido de reloj para que nadie se equivoque, y de menor intensidad a mayor intensidad, y terminamos con los azules usualmente, o una corteza lavada muy perfumada, muy potente, o un queso muy salado, muy picante al final. Trato de que los quesos especiados también vayan al final, porque quiero que la gente entienda el sabor de la leche, ¿no? Y cuando le pones especies o otras cosas, cambia un poco el sabor y pues ya no te va a permitir disfrutar el siguiente queso que en notas lácticas, ¿no? Ujú. Entonces, sí, importantísimo es temperatura, corte y orden, de menos a más. Si empezamos a practicar eso, vamos seguramente a disfrutar más el queso, Oye, cada tipo de queso. yo tengo la duda de las familias. Bueno, entiendo que empiezas por los frescos, sé que están los madurados, los sobremadurados. ¿Cómo se dividen estas familias? Ok, hay dos formas, ¿no? Primero es frescos y madurados. El madurado Ah, es ok, el ok, queso que necesita un tiempo extra ok. en un ambiente específico que controla humedad, temperatura, ventilación, iluminación y a veces un par de cuidados más que puede ser lavar la corteza. Pero puede ser madurado 2 semanas. No tiene que tener madurado, no significa meses, ¿no? Es Ujú. solamente el que necesita un poco más de tiempo. Y las familias son pastas hiladas, como el queso de hebra, el queso Oaxaca, ¿no? La mozzarella de búfala, la burrata. Mm. Tienes pues, pastas de quesos de corteza enmohecida, que son quesos madurados como el brie, el camembert, ¿no? Pues tienes pastas, quesos de corteza lavada, como el Munster, el Ecoise, el raclette. Son quesos con una Morbier. corteza húmeda y anaranjada, porque se lavan con salmuera. Después tienes los quesos de pastas prensadas, como los quesos duros, como el manchego, el pecorino. Pastas prensadas cocidas, es otra familia que es como el Gruyère, el Emmental, el Comté. Y después Mm. tiene la familia de los quesos azules, que es el Ah, Stilton, la Gorgonzola, la Cabrales. Hay muchos quesos azules, ¿no? Pero esas son las familias y usualmente tú puedes, cualquier queso del mundo va a entrar en una familia o a veces en dos. Tú Wow. puedes tener una corteza lavada, que es también pasta prensada cocida. ay, Pero sí. si entiendes estas familias, vas a entender o tener una buena expectativa de a qué sabe el queso. Si entiendes Ujú. los sabores de la leche, los momentos de vida del queso, y las familias tienen como un perfil de sabor, ¿no? Cada familia, Ok. que se va a hacer más fuerte o más dócil, depende del momento, pero sí se puede. O sea, el curso es un poco para que te enseñe, si tú vas vamos, yo voy a Bulgaria y no conozco ningún queso, pero al ver los quesos yo ya sé a qué familia pertenecen y más o menos tengo una expectativa de qué va a saber el queso. Ok. Entonces compro con un poquito más de información, ¿no? O de certeza de que va a estar como yo quiero. Sí, acá yo, por ejemplo, siempre le digo mucho a la gente que vea la contraetiqueta en un vino, de dónde viene, o métanse a ver la ficha técnica, métanse a la página de la bodega, vean la ficha técnica del vino, para entenderme un poquito más. En el queso es lo mismo. No leemos las etiquetas de los quesos. Y lo que nos pasa luego mucho en países como Latinoamérica es que nos venden el pedacito de queso con una mini etiqueta de la tienda. Entonces luego no entiendes de qué se trata un queso. Entonces, si ven que se llama, como dices, raclette, morbier o camembert o lo que sea, investiguen también. O sea, lean qué están probando, qué tipo de queso es. A mí me llamó mucho la atención en el curso, Lee, un tipo de queso que nos diste en una clase, bueno, en varias clases, pero fueron los de corteza lavada. Para mí han sido los más difíciles de comer, te soy honesta, porque aparte,
estos que se lavan en salmuera crean esta bacteria o este hongo que es el mismo que creamos los humanos en los pies, en las axilas, etcétera. Entonces, tú lo platicas y De ahí dices, viene a la ver, fama, ¿no? ajá, de los quesos apestosos. Y sí, o sea, yo abrí como 3 tipos de queso que alcancé a comprar en la tienda y llega mi familia y dice, la casa huele muchísimo. Hasta mi marido dice, ¿quién se quitó los tenis? Porque sí son muy, muy intensos. O sea, ¿cómo creas un gusto adquirido? Porque yo sé que a ti te encantan estos quesos. ¿Cómo vas creando este gusto adquirido, le llamaría yo, en este tipo de quesos? Así como lo es el Jerez, así como pueden ser otro tipo de vinos, ¿no? Son ya gustos adquiridos que uno va teniendo. ¿Cómo es, Lee, para entender? Y lo que has dicho es muy cierto. Usualmente esa familia de corteza lavada, esos quesos que huelen a pie, Ujú. porque literalmente huelen a pie de atleta, ¿no? Porque, De como atleta. decía María, sí, como decía María, o sea, a esta bacteria que se llama B. lineans le encanta la humedad. Por eso estos quesos los lavan con salmuera para que sean húmedos y atrae esta bacteria que está en el aire, igual que atrae las axilas y los pies. Y tienen aromas fuertes, pero en realidad el sabor no es tan fuerte como los aromas, ¿no? ¿Cómo haces para desarrollar esto? Es la familia más difícil. ¿Vale? La gente baila mucho entre un brie y un camembert y se saltan la familia y van a un manchego, Ujú. ¿no? Porque claro, son quesos más amables, ¿no? El otro le tiene que gustar aromas más fuertes, más violentos, o no te puede asustar. ¿Cómo hago yo? Hay niveles, o sea, no todos los cortezas lavadas apestan, ¿no? Por ejemplo, si tienes la suerte de conseguirte un taleggio, que es una corteza lavada de Lombardía, usualmente es más dócil los sabores, ¿no? Se siente, pero no va a invadir tu casa, no va a venir la familia, no, ¿sabes qué? Haz tu clase fuera, ¿no? Pero, y también, tal vez, en mi caso, yo huelo a queso. O sea, yo trabajo 10 horas en una quesería que tiene alrededor de 100 variedades de queso. Entonces, es como un cocinero sale de trabajar y tiene ese olor a hora de cocina. Pues Ujú. yo tengo el aura del queso, ¿no? Y muchas veces me han bajado del taxi. Porque Wow. ¿De dicen, cómo, no, güey? sí. Entonces yo le digo, pero yo no huelo a nada. ¿Cómo hago para entrenar eso? En realidad es empezar a perder el miedo y a probar primero la pasta. Tal vez evitar comer la corteza al principio, Ujú. porque la corteza es lo que huele feo. La pasta usualmente es sabor a leche, muy láctico y tal vez un punto más salado Ujú. que un camembert o un brie, pero un Ok. punto más salado, ¿no? Entonces yo iría, primero empezaría por cortezas lavadas más ligeritas, no Ok. tan potentes, como el Morbier, el que has dicho, el Morbier, el raclette, son ¿qué más? El Taleyo. Esos Ujú. tres yo creo que son del 1 al 10 están en 3 o un 4 en potencia. Ok. No es un Epoas que puede ser un 9, ¿no? Ok. Que tú lo abres y contamina el ambiente. Eh, Eso es una cosa. Y usualmente yo busco aquí el contraste, ¿no? Que el vino sea muy floral, ¿no? Ok. Para que un poco que dome esos aromas, ¿no? Y que sea el complemento perfecto. Pero el único camino es perder el miedo de Claro. probar. Y en un momento ya no te parece tan fuerte. Y lo lindo de todo esto también es que cada origen de estos quesos tiene una historia y tiene un por qué fue así, por qué fue asá. Y eso es muy lindo, digo, ya investiguen también, chequen cómo empezó cada queso, porque bueno, tampoco nos vamos a ir aquí 3 horas en el podcast, pero es muy lindo, así como lo decimos del vino, ¿no? Lee, ya estamos llegando al final de este capítulo. Quisiera nada más preguntarte, ¿cuáles pudieran ser maridajes que tal vez para ti son buenos y que puedas recomendar, ¿no? Tanto que digas este queso con este vino, para un momento especial o simplemente para disfrutar en familia, en pareja, con amigos, tú solo. Perfecto. Para mí tengo tres que nunca fallan, ¿no? Es un espumante, un champán con una pasta blanda tipo camembert o brie, Ujú. y también con una láctica de cabra, que son pastas Mm. un poquito más húmedas y ligeramente cítricas. Eso va genial, porque son texturas pastosas, texturas mantecosas. Después me encantan los quesos alpinos, tipo Gruyère, Comté, Appenzeller, con los blancos de Alsacia.
O sea, con un Mm. Riesling Alsacia me va perfecto. Y cuando ya tengo quesos un poco más robustos en sabor, ¿no? Un manchego curado, o añejo, un pecorino un poco picante, lo que busco es cuál sería la compota que yo pondría al lado para comérmelo y disfrutarlo, ¿no? Entonces busco tintos más jóvenes, que sin tanín, sin mucho tanino, sin mucha madera, sino que sea la expresión de la fruta. Y lo que me funciona muy bien en tintos y me encanta son los Beaujolais. Un gran cru de Beaujolais va genial, ¿no? Okay. Un Mencía va genial. Esos Mencías del Bierzo que me encantan Ujú, también. ujú. Eh, la Borgoña tiene vinos tintos muy elegantes. Y bueno, busco, no ese Ribera del Duero, Gran Reserva, no ese Napa Cab, que es muy robusto, sino busco algo que sea y dependiendo también de qué tan picante o qué tan salado sea el queso, o qué tan intenso, ¿no? Porque también me han funcionado los primitivos Mm. del sur de Italia, ¿no? El Claro. Zinfandel, que es mucha fruta compotada, ¿no? Entonces, ahí yo pienso, qué me gustaría contrastar este queso, Oye, ¿no? por contraste, el queso azul, bueno, algún tipo de preparación con queso azul y un cosecha tardía, un ice wine Ujú. Pues 100%, como o o algo dicen, sea, así, se me hace buenísimo. Digo, por bueno, contraste. uno de no, no, de no. los maridajes tradicionales es el sauterne con un blue cheese, ¿no? Rockford, Con un Roquefort. Ah, Rockford con ujú, Sauternes, el Stilton, como Inglaterra tiene una sinergia muy buena con Portugal. Los ujú. ingleses comen el Stilton con Oporto, Ay, qué rico Ándale. también. Rockford con Sauternes y el Cabrales con una sidra de manzanas Ah, congeladas, que es ese, dulce, ¿no? Es como un almíbar, va genial. ese Pero el Cabrales fue un cosecha descubrimiento. tardía, Icevine, eso funciona súper bien, ¿no? Sí, 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 ese Cabrales fue un descubrimiento para mí en este curso. Qué delicia, ya es uno de mis quesos favoritos. Wow. Y vaya que es intenso, pero es Es delicioso. intenso. Oye, Lee, algo que a mí me preguntan mucho es cómo guardo el queso. O sea, qué errores o qué aciertos podemos cometer al conservar tu queso. No todos los quesos se refrigeran, no todos los quesos pueden ir en un mismo recipiente, no los puedes guardar todos juntos. Hay un papel especial para guardar queso que te ayuda a guardar esta humedad sin que se generen hongos que no deseas. Sí, sí, sí. ¿Nos podrías dar un par de consejitos en esto? Claro que sí. Primero, recuerden que el queso es una esponja, ¿no? Entonces, si lo vas a guardar al lado de una cebolla, va a Mm. absorber ese aroma. Entonces, sí, primero suelo decir, guarda el queso en tu estómago, ¿no? No compres para afinar queso en casa, pero sí un tupper, un envase hermético. Yo usualmente los pongo en el cajón de las verduras abajo Ujú. en un tupper, ¿no? Cuando tengo queso en casa y cada 2 días lo dejo respirar, ¿no? Eso es una cosa. Hay un papel para quesos que deja que el queso respire y no se ahogue, ¿no? Porque si se ahoga empieza a irse al otro mundo y ¿qué pasa? Esas notas amoníaco, es un queso que no ha respirado, ¿no? Ok. Pero este papel es increíble porque deja que respire, pero no deja que el moho entre. Entonces, la larga la vida útil del queso. Pero yo diría, mira, quesos blandos tienen que estar bajo una temperatura controlada, Ok. ¿no? Pero aislados del resto de comida. Y los quesos duros, un parmigiano rellano, va a sufrir en la refrigeradora, porque a la hora del frío lo va a secar y lo va a hacer Ok. más duro, ¿no? Y Ok. a veces te pasa que cuando tú compras una cuña parmigiano y lo dejas en la nevera, cuando lo vas a comer Entonces, ya no es rico, está no. como seco, o sea, se ha formado una piel y no es agradable, ¿no? Estos se benefician de estar en un lugar fresco, envueltos en una servilleta de tela tal vez, un poquito húmeda, y te Ujú. duran mucho más Ah, eso está en un bueno. estado óptimo, ¿no? Ok. Eso yo les recomiendo. Y que si vas a tener mucho queso en casa, que no está al vacío, que compres en las tiendas, dejarlos, o sea, hacer el ejercicio de dejarlos respirar cada ciertos días Ok. para que no sufran, ¿no? Ok. Eso es, ¿verdad? Una chamba dura, ¿no? Por eso yo digo, compren lo que van a comer, porque nosotros sí dejamos que todos los días le quitamos el plástico, que respire. Ok. Entonces, es una chamba Sí. difícil, pero
Claro, Alguien la tiene que hacer. Sí. Sí. Oye, sí, porque luego pasa que los pones, a mí me ha pasado ahora con el curso, que cada martes comprábamos uno y otro y así, y los ponía en el topper, y pues luego era otra clase y otra clase, y a la semana sacaba o a los 15 días sacaba el topper de los de anterior y ya tenía toda una familia y era un sotobosque allá adentro, No, ¿verdad? mira. Eso, entonces, no, sí hay que estarlos checando continuamente. Sí. Pues bueno. Lee, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, que pudimos platicar de tu pasión y un súper gusto que es mundial, ¿no? Compartido. Es compartido. Gracias, Mari, gracias, Edgar. Feliz. ¿Cómo pudiéramos, o qué mensaje pudieras dar a quienes están descubriendo este mundo para que se incluyan? Que no tengan miedo a probar, a perderse, ¿no? O sea, si tú buscas un camino, tienes que tomar riesgos. Y en este mundo del queso, la verdad, yo cuando empecé en el queso, empecé en el vino, porque mi mentor era sommelier, ¿no? Entonces, yo compraba 2 vinos diferentes todos los fines de semana para probar algo que uno conocía, con 2 quesos diferentes. Y ahí tú vas también formando tu paladar. Entonces, traten de comer el queso sin acompañantes, porque si le pones una mermelada, pierdes. O sea, el azúcar siempre va a ganar, ¿no? Y al final, acostúmbrense al sabor de la leche, acostúmbrense a que el queso es un producto vivo, a no quejarse cuando el queso no está tal cual te gusta, porque tiene su vida, ¿no? Y es como decir, no podemos desechar a los abuelitos porque ya pasaron una etapa. Lo mismo pasa con los quesos. Lo mismo pasa con los quesos, o sea, disfruta cuando la juventud, la madurez y la tercera edad. O sea, tiene un momento, el queso es un alimento, ¿no? El queso es un alimento, véanlo así, véanlo como que me va a nutrir, sí me va a nutrir. Y gracias al queso es que estamos acá. Claro. ¿No? Porque antes no había Oxxo, no había cómo comprar y no todo el mundo era un cazador, ¿no? Entonces, la prolongación de la vida útil de este alimento es lo que nos ha permitido hacer comunidad. Claro. Entonces, sí. Pues con eso nos vamos. Súper lindo, muy, muy enriquecedora esta plática. Por supuesto. Yo creo que a mucha gente le va a encantar y los tips que nos das y todo. Mil gracias, Lee. Qué gusto coincidir. Y bueno, yo sigo en el curso. A quien le interese, bueno, ahí tienes tus redes, Lee. ¿Nos puedes compartir tus redes? Claro que sí. Tengo Instagram, es lo único que uso. Tengo Facebook, pero ni me acuerdo. Sí. Pero Instagram es Lee the Monger. Lee-the-Monger. Ok, perfecto. De todos modos, las vamos a poner. En nuestras redes también. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente semana en un nuevo episodio. Y gracias, Mari. Gracias, Edgar. Gracias, Lee. Gran programa, gran capítulo. Ya me dio hambre. Voy a ir ahorita por un queso y un vino. Definitivamente. Vamos. Gracias. Qué gusto. Mari. Gracias, Edgar. Un saludo a México. Chao. Chao. Rewind ha llegado al final.